La gravedad de un paciente puede tener diferentes causas. Su organismo falla y para salvarlo hay que llegar al diagnóstico adecuado. México está enfermo y sus signos vitales se debilitan. Entramos a sala de emergencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sala de Emergencia, el podcast donde le medimos los signos vitales a México. Hoy nos acompaña una sobresaliente abogada, Carla Ureña, quien además es asidua en los medios de comunicación, escribe para distintos portales como Letras Libres, y la invitamos hoy justo para hablar sobre un tema que creo que es crucial, que tiene que ver con el respeto que se le puede tener desde el poder a la ley, a la constitución, al sistema jurídico, que en teoría es pues, en lo que nos basamos para mantener relaciones entre individuos y gobierno, y también entre el gobierno y demás poderes del Estado. Así que hola Carla, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Abayuba? Muchísimas gracias, de verdad, a Signos Vitales, todo el equipo y a ti, por supuesto, por esta invitación tan amable. Muy honrada de estar aquí. Oye Carla, pues a ver, empecemos a hablar justo sobre la ley. Tú tienes un podcast justo donde hablas de derecho y supongo que es un poco árido el tema siempre, ¿no? Para personas que no son abogadas, de repente entender los entramados jurídicos no es tan sencillo para una persona promedio que no esté pues metida de lleno, ¿no? En el tema jurídico. Pero me gustaría empezar justo contigo hablando de por qué es importante la ley. O sea, de repente cuando salen los titulares en las noticias, en los medios de comunicación, de la inconstitucionalidad por tal hecho, por tal reforma, por tal cuestión, pues igual una persona en la calle dice, no entiendo muy bien, Sí, claro, eso por qué me importaría a mí, ¿no? ¿Por qué no por nos empieza a supuesto. decir por qué es importante la ley? Mira, de hecho, te doy totalmente la razón. Hay muchísima gente a la que no está tan familiarizada y también no ha mostrado el interés a veces que debiéramos tener como ciudadanos, porque durante mucho tiempo el derecho estuvo como en estas conversaciones llenas de términos muy técnicos, ¿no? Palabras muy técnicas. Y celebro que de unos años para acá, incluso impulsadas muchos por magistrados desde el Tribunal Administrativo, se está dando un movimiento de socialización del derecho que implica precisamente traducir estas figuras jurídicas muy técnicas a circunstancias que tú puedes reconocer como algo que te está afectando a ti directamente, porque al final del día nadie defiende y nadie protege lo que no sabe que le pertenece, ¿no? Y la ley te pertenece, los derechos humanos te pertenecen. Los derechos humanos, siempre hablamos de ellos en plural, pero la realidad es que el derecho humano los derechos humanos no son colectivos, son individuales, son Claro. propios de cada persona, de cada hombre y de cada mujer. Dentro de estos derechos humanos, cada grupo tendrá incluso también alguna protección en particular dependiendo de su grado de vulnerabilidad ante la ley. Entonces, entender que cuando estamos hablando de leyes y de derechos humanos y de constitucionalidad, estamos hablando de los límites que nos permiten a todos desarrollarnos dentro de un espacio de sana convivencia en la esfera particular, lo que puedo determinarme yo, respecto a otro, en donde yo puedo estar transgrediendo el derecho de alguien más, y la ley como un instrumento, una herramienta que nos permita vivir en armonía y que precisamente cuando esos límites se disipen, ¿no? Podamos fácilmente recuperar otra vez un punto medio lo más aceptable entre dos voluntades que se están contraponiendo para que podamos seguir viviendo en armonía. Esto cuando estamos hablando entre particulares. Cuando hablamos del poder hacia los gobernados, la ley importa mucho más porque es el límite que le va a marcar un alto al poder desde esta relación de desequilibrio que existe, porque obviamente cuando hablamos de una autoridad, pues tiene recursos públicos que un ciudadano no tiene, tiene una visibilidad que un ciudadano no tiene toda una estructura atrás de la que un ciudadano no tiene. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley le marca límites a las autoridades
desde un principio que se llama de legalidad pues, entre los abogados, que consiste en que una autoridad, sea un presidente municipal, sea un juez, sea un tesorero, sea el presidente de la República, no pueda hacer más que la ley expresamente le permite. ¿Para qué? Para que entonces, en esta situación de desequilibrio de poder, el equilibrio surja cuando el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, ¿no? Son límites para la autoridad que se traducen en responsabilidades y facultades y derechos para los ciudadanos que por supuesto llevan obligaciones aparejadas, pero que en relación al poder le dan un margen más amplio de acción que el que debe tener la autoridad. Precisamente, otra vez volviendo a procurar un equilibrio que permita una armonía en donde la autoridad pueda ejercer sus facultades y los individuos podamos desarrollarnos y ocuparnos, obviamente, de ejercer estos derechos que nos permitan elegir desde profesión, el número de familia que queremos tener, dónde vamos a estudiar. Obviamente, esto dentro de un ideal, porque para eso contamos también con autoridades que administrativamente debieran generar las oportunidades para que todos podamos entonces tener esta libertad de elección. No se está dando en este momento, eso es un hecho. Eh, México no ha sido particularmente, ¿no?, punta de lanza en cuanto a Estado de Derecho, tampoco nos vamos a dar golpes de pecho, pero sí este sexenio ha sido particularmente violento con la ley, violatorio con los derechos humanos de los ciudadanos y sobre todo ha sido un sexenio en el que se ha promovido una destrucción de certezas en los marcos legales, de certezas en las instituciones, en donde el ciudadano cada vez se va más indefenso, más desprovisto de herramientas para poder intentar igualar oportunidades, proteger grupos vulnerables. Entonces sí tenemos forzosamente que transitar, y afortunadamente en México eso ya está sucediendo, a una conciencia política y jurídica de nuestros derechos y nuestras potestades y facultades como ciudadanos. Claro, claro. Ya que entraste al tema justo de esta administración, digamos, ya nos dejaste claro que el derecho nos sirve como una plataforma, digamos, mínima para relaciones entre individuos, pero también entre individuos y el poder, ¿no? Y en ese sentido, el poder debe ser muy, muy cuidadoso con el ejercicio de sus facultades, pues porque al final hemos depositado en ellos una cantidad de responsabilidades increíbles, ¿no? Que Así realmente es. pueden modificar la manera en la que vivimos. Ahora, cuando hablamos de este gobierno, la verdad es que como tú ya lo dijiste, México no se ha caracterizado por ser un país muy respetuoso con la ley, ni muy firme con la ley, ¿no? Cuando vemos los típicos indicadores, los famosos, ¿no? 95% de impunidad en homicidio, en incidencia delictiva en general, y luego en delitos en concreto como los homicidios dolosos, pues tenemos impunidad de 88, 89%, ¿no? Pero Ujú. cuando dices, este gobierno ha sido muy particularmente, digamos, agresivo con el marco legal, yo te propondría, a ver si tú estás de acuerdo, con explorar tres caminos que quizá ha seguido este gobierno, quizá no estás de acuerdo, quizá sí, quizá encuentras otro. Uno es que ha intentado modificar la ley, ¿no? Violando la ley, quizás, o sea, no respetando los procedimientos. La Ujú. segunda es restando derechos a las personas, a los individuos, ¿no? Ujú. Y la tercera tiene que ver quizás solamente con ignorar la ley, ¿no? O sea, no importa mucho que esté ahí, simplemente no le hago caso. ¿Por qué no empezamos a explorar cada uno de estos y sus implicaciones, si te parece bien? Sí, me parece perfecto. De hecho, coincido en esta división que tú haces. Normalmente yo la refiero como, vamos a hablar específicamente de este liderazgo vertical, ¿no? Hacia el titular del Ejecutivo, que ha mostrado particularmente estas tres facetas, la que tiene que ver con desprecio de la ley, con violación de la ley y con el desacato a mandatos expresos de la ley. Esto lo tenemos muy claro desde un primer momento en que incluso antes siquiera de haber tomado protesta como presidente, ya estaba ejerciendo actos de poder. Recordemos que él mandó llamar a una consulta popular fuera de lo que ordena la Constitución, sin respetar lo que ordena la ley federal de consulta popular, porque hay una ley en particular
una ley reglamentaria, con lo que de hecho canceló un proyecto de gobierno donde ya estaban invertidos recursos públicos. Entonces, ya desde ahí nosotros como mexicanos pudimos tener un primer avistamiento de lo que iba a ser este gobierno, cuando una persona que ni siquiera está en funciones, pues ya está tomándose atribuciones extralegales, ¿no? Supraconstitucionales, y está empezando a ejercer estos actos. De ahí, obviamente, han surgido una serie de medidas y de decisiones que han trastocado, han violado y limitado necesariamente los márgenes de acción de los ciudadanos. En particular, las mujeres la han pasado terriblemente mal en este sexenio. Digo, sí ha procurado la destrucción institucional de todos aquellos mecanismos que traducidos en organismos autónomos los ciudadanos habíamos ganado para ir cada vez más ganando terreno en este equilibrio del poder y ciudadanos que hablábamos al principio. Pero lo cierto es que también a nivel grupos vulnerables, a las comunidades de los pueblos originarios y a las mujeres han sido a los que particularmente desde el inicio del sexenio ha ido procurando restarles derechos. Si es a nosotros como ciudadanos, todos los límites que podían garantizar que en caso de que una autoridad violara nuestros derechos, nosotros pudiéramos reclamar, también han sido borrados. Hace poco estábamos celebrando una resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que devuelve la Guardia Nacional a su esfera civil, bajo el mando de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, pero durante 4 años tuvimos esta incertidumbre a través de acuerdos que no son propiamente los que marca la ley para este tipo de determinaciones, que permitían a la Guardia Nacional operar bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional, a pesar de que el artículo 21 constitucional establece claramente que solo los cuerpos civiles estarán encargados de la seguridad pública, pues corresponde a los militares la seguridad nacional, que nada tiene que ver con el combate al crimen y la delincuencia al día a día en las calles. Entonces, si es a las mujeres, bueno, se habla mucho de los programas de refugios para mujeres en situación de violencia, las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, pero estas habían sido conquistas precisamente de las mujeres en el reconocimiento de la vulnerabilidad y desequilibrio que han tenido en relación a los varones en el campo profesional. Cuando tú le quitas a una mujer una escuela a tiempo completo, una estancia infantil, no solamente estás privando a un menor de una mejor calidad de vida o de una mejor calidad académica, también estás privando a una mujer de tener el tiempo para desarrollarse, tener un empleo mejor pagado y ser cada vez más independiente. Y eso que le permita a sí mismo salir más fácil de lugares en donde esté viviendo violencia. El presidente ha negado, sin ninguna información, sin ningún dato que así lo compruebe, por ejemplo, estas mediciones que se hicieron durante la pandemia en cuanto a que las llamadas de auxilio al 911 de las mujeres habían aumentado más de un 85%, lo que es sumamente grave. Simplemente el presidente los desdeñó, dijo, no, eso no es cierto, esas son falsas, y matan más hombres que a mujeres en el país, ¿no? Esto ha sido una constante. Todos los días estamos viviendo violaciones a derechos humanos, a pesar de que el presidente tiene la obligación constitucional de promover, fomentar y garantizar los derechos humanos y una cultura de derechos humanos en los ciudadanos. Cuando nosotros estamos expuestos a las palabras del presidente cada mañana, en donde si no está acusando a las mujeres de decir mentiras en estas llamadas de emergencia, cuando no nos está acusando a los colectivos feministas de responder a intereses oscuros, cuando no entonces está señalando a un periodista, recordemos el caso de Carlos Loret de Mola, en el que incluso se atrevió a hablar de un supuesto ingreso y de una
dirección de domicilio privada, violando la privacidad, que es un derecho humano, ¿no? Además de la libertad de ejercicio profesional, que también es otro derecho humano. Lo estamos viendo entonces atacar clases medias, gremios profesionales. Recordemos que los médicos eran mercantilistas y los abogados somos leguleyos corruptos y los ministros también obedecen a... Es decir, no hay un solo espectro de la sociedad mexicana que el presidente no haya agredido, lo que constituye violaciones a derechos humanos, lo que constituye invasión a división de poderes, que son instrumentos constitucionales, o bien que definitivamente decida pasar por alto de mandatos constitucionales. ¿A qué me refiero a esto? Cuando hay una suspensión para que se detengan las obras del Tren Maya y el presidente sigue trabajando en esos tramos, a pesar de esta suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, o tribunales colegiados de distrito, para que las cosas permanezcan como están, es decir, que no se tiren más árboles, que no se dañen más ecosistemas de especies protegidas, hasta que se resuelva legalmente si los procedimientos iniciados por el presidente para la construcción del Tren Maya cumplen con los requisitos que establece la ley. Entonces, yo entiendo, es muy complicado para nosotros como mexicanos seguir el paso del nivel de violaciones a la Constitución, a la ley, el desprecio a la ley, el desacato que comete el gobierno todos los días, porque no estamos hablando de una diaria, a veces en un mismo acto se cometen varias, pero sí creo que iniciativas como esta de signos vitales, como esta sala de emergencia, como tanta gente que en este momento está aclarando estos temas a la ciudad, nos puede ayudar a que nos vayamos enfocando poco a poco, tema por tema, de acuerdo a nuestros intereses diversos, a ir vigilando el poder, porque esto es de todos los días, va a ayudar. No, definitivamente. Oye, pero a ver, comentaste algo que es clave. Yo creo que es, al final, los contrapesos, más o menos han estado ahí también, ¿no? Con toda la, digamos, ya sabíamos que los primeros 3 años de la Corte un poco se desapareció, no sabíamos dónde estaba, entonces teníamos, acuerdos. Creo que Carlos Bravo Regidor fue que lo llamó el narcotúnel legal, ¿no? Esto de modificar la Constitución a través de una ley o a través de un transitorio, ¿no? Porque no tienen la mayoría necesaria para modificar la Carta Magna. Y luego, aunque haya una controversia o una acción de inconstitucionalidad, pues se queda ahí un buen rato, ¿no? Y mientras tanto, Ujú. el gobierno sigue ejecutando ese nuevo marco normativo como vigente, ¿no? Así Pero es. luego vemos que la sociedad ha reaccionado, quizá entendiendo esto mismo que tú dices, ¿no? Que hay derechos en juego, no es baladí el hecho. Hay mujeres que están perdiendo derechos, hay minorías que están perdiendo derechos, hay individuos en general que están siendo atacados un día sí y otro también, y parece que han Nuestros reaccionado. Y ahora recursos, ¿no? y los recursos, por supuesto, que se han empleado al respecto, ¿no? Y ahora parece que la Corte también ha despertado un poco con eso que tú mencionabas de la Guardia Nacional, que no puede estar adscrita a la Sedena, pero luego vemos que si no lo hace el gobierno, parece que no pasa nada, ¿no? Que es el tercer punto que te comentaba. Simplemente ignoro la ley o ignoro el fallo, ignoro la sentencia, hago como que no existió, ¿no? Me las ideo para encontrar una manera en la que no tengo que cumplirlo. Estoy pensando, por ejemplo, en los nombramientos de los comisionados del INAI, ¿no? Sí, por supuesto. Constitucionalmente tengo que nombrarlos, porque el sexto constitucional lo dice, pero luego veo cómo le hago para vetarlos, ¿no? Y digo que no son buenos y le doy vueltas. Entonces, al final, digamos, tenemos un verdadero problema hasta de voluntad política para que la ley cuente y que cuente bien, ¿no? Y el argumento suele ser, y con esto te doy la palabra para que tú nos amplíes un poco más el panorama, el argumento suele ser siempre, pues no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Digamos, si la ley no me gusta o yo considero que no es justa, pues no la cumplo, la desacato y ya está. Ujú. Fíjate que aquí quiero empezar con una precisión.
Tú mencionabas, no existe la voluntad política, ¿no? A veces para hacer esto. El punto es que para eso está la ley. Claro, La voluntad política debe estar subordinada siempre a la ley. claro. Y eso es precisamente lo que estamos en este momento, los mexicanos también entendiendo, por eso nos estamos involucrando directamente ya en el quehacer político. Hoy hay una vigilancia que no existió durante muchísimos años del poder, por parte no nada más de sociedad civil organizada o colectivos, sino ya los ciudadanos que no están agremiados o reunidos o conglomerados, pero que también se involucran, vigilan y participan. Lo vimos en las recientes movilizaciones del 13 de noviembre y del 26 de febrero. Ciudadanos que espontánea y libremente se están uniendo y están decidiendo tomar las riendas de su país. Pero ¿qué pasa? Primero, hay mecanismos. A mí normalmente me sucede que cuando el presidente no puede pasar algo por reforma constitucional y entonces lo mete por la vía legal, que ahí sí con la mayoría simple, ¿no? Lo obtiene por su partido. La pregunta que todos Te nos hacemos interrumpo ahí es, nada más para que lo entienda la gente que nos escuche. Es decir, para hacer una reforma constitucional se necesitan 2/3 partes en cada cámara, ¿no? Para que se que apruebe se y llama luego en los mayoría congresos calificada. una mayoría calificada. Y lo que hace el presidente es no tiene esa mayoría, entonces con sus pocos votos, que son menos de ese 66%, digamos, aprueba una ley que contradice la Constitución, ¿no? Y eso es mayoría simple, Una ¿no? mayoría. Ok. Que ahí es en donde viene el sistema de contrapesos, el famoso voto diferenciado. O sea, si vas a escoger un presidente de Morena, pues debimos haber votado por, ¿no? Mayoría de los otros partidos en el Congreso para Claro. poder mantener los contrapesos y el nivel de diálogo, porque además esa es otra cuestión en este sexenio. No es que los presidentes antes lo hubieran tenido fácil, no, pero es que se establecían mesas de diálogo, mesas de trabajo con los diputados. Antes de iniciativas y de reformas podían pasar meses en la que había una serie de conversaciones entre expertos, grupos científicos, ¿no? Grupos colectivos. En este sexenio, para empezar, ya hay un desprecio por la ciencia, hay un desprecio por el diálogo, no hay canales abiertos de diálogo, hay una imposición de voluntad absoluta, lo acabamos de ver con lo que pasó con la reforma, bueno, el paquete de reformas en materia electoral, que de plano en la noche, ¿no? Se envía a Cámara de Diputados y para la mañana estaba aprobada sin siquiera discusión entre la misma bancada del partido en el poder, ¿no? ¿Qué sucede? Los mexicanos decimos, ¿y entonces yo por qué no puedo hacer nada? Este señor se la pasa viola la Constitución, hay una suspensión y no le importa, sigue con el Tren Maya, ya anunció que la Guardia Nacional va a seguir bajo la Sedena y no le importa la determinación de la Suprema Corte. A ver, primero tenemos, repito otra vez, que entender la gran responsabilidad que tenemos nosotros en la emisión del voto para que esto sucediera. Sí hay mecanismos, ¿no? El presidente no tiene fuero como se cree. El presidente tiene sí una protección especial en la Constitución, un procedimiento en particular, porque obviamente pues no podemos estarnos quedando sin presidente cada 15 días, cada semana, ¿no? Tiene que haber Claro, un por proceso supuesto. deliberativo, pero sí es posible que un presidente que esté constantemente violando la Constitución, atropellando la ley, atropellando los derechos humanos de los ciudadanos, pudiera tener una consecuencia. ¿Por qué no sucede? Porque en este momento en el Congreso hay una mayoría simple de Morena. Y sin esos votos no hay posibilidad de que nosotros podamos siquiera empezar un proceso deliberativo a través de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores que se elija en tribunal legislativo para que podamos fincar las responsabilidades necesarias. Entonces, para empezar, de verdad que esto nos quede como lección de lo muy necesario que es que exista un voto diferenciado y un equilibrio en los poderes. Nunca más un Congreso de todo un solo color, que además sea el mismo color del presidente, porque eso es lo que nos ha tenido también sumidos en el caos 4 años. Como bien mencionabas, desde hace poco más de 4 meses ha habido un cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y esto ha representado también un nuevo estilo, ¿no? La ley debe ser objetiva, pero al final del día también,
Bueno, tenemos una nueva presidenta que siempre se caracterizó, porque ya es de carrera judicial, ¿no? Toda su trayectoria judicial, que siempre se caracterizó por una observancia del método de la ley, de los tiempos de la ley, de los términos constitucionales. Si bien ella es progresista y está a favor del desarrollo expansivo de los derechos humanos a favor de los ciudadanos, es muy formalista en cuanto a lo que tiene que ver con las leyes, los tiempos de la Constitución, etcétera. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El 11 de mayo del 2020, el presidente emitió un acuerdo, se llama acuerdo, pero en realidad tenía forma de decreto, precisamente que modificaba varios marcos legales para permitir más la militarización de la seguridad pública. En ese momento, quien era presidente de la Cámara de Diputados era Laura Rojas y promueve una controversia constitucional. Esa controversia constitucional tardó más de 2 años y medio, 29 meses en resolverse. Se acaba de resolver el 29 de noviembre, ¿no? O sea, al cuarto para las 12 que el ministro Saldívar dejara la presidencia, después de más de 2 años y medio de estar ahí estancada y de que colectivos como Seguridad Sin Guerra y la misma sociedad estuviera exigiendo a la Corte, ¿no?, que ya se determinara algo respecto a ese acuerdo. Recordemos que el ministro Saldívar decía, pues es que no hay proyecto, pues es que no hay proyecto, yo no lo puedo turnar si no hay proyecto. Bueno, 2 meses y medio. El año pasado tuvimos también este acuerdo por virtud del cual resulta que la Guardia Nacional se iba a pasar operativamente y administrativamente al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. En octubre del año pasado, senadoras y senadores presentan una acción de inconstitucionalidad, que es muy distinta a la controversia constitucional, o presenta una acción de inconstitucionalidad, y en 6 meses la Corte acaba de resolver, el 18 de abril, que, ¿no? ¿Sabes qué, no? Respetas la ley, respetas lo que dice el 21 constitucional, mantenemos la Guardia Nacional bajo un mando civil y empezamos a dar certeza a los ciudadanos, operativa y administrativamente, a quien le corresponde el control de la Guardia Nacional. Entonces, estamos teniendo también, por primera vez en mucho tiempo, una institución que nos sirve a los ciudadanos para empezar otra vez a establecer estas certezas. Lo que nos estaba volviendo locos a los mexicanos era la falta de certeza, ¿no? Todos los días nos despertábamos, ¿y ahora qué dijo? ¿Y ahora qué va a quitar? Hoy tenemos, por ejemplo, también una iniciativa en la que pretende desaparecer una serie de instituciones, de organismos, fusionarlos, obviamente para empezar a arrastrar los recursos de todos estos organismos e instituciones hacia una disposición pues facultativa del presidente, que hoy no tiene, porque esos son organismos constitucionales autónomos, entre ellos también desaparecen esquemas, ¿no?, instituciones que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, lo desaparece por completo. Los mexicanos vamos a observar el debate, los mexicanos vamos a presionar a la Cámara de Diputados, pero los mexicanos también ya sabemos que podemos accionar ante la Suprema Corte y tener esperanza en que ese fallo nos va a devolver estas instituciones que son victorias ciudadanas. Esto no sucedió hace un año. Entonces, creo que nuestro papel es seguirnos informando, acercándonos a... hoy día hay muchos divulgadores de la ley, afortunadamente. Te decía, este movimiento de socialización del derecho, pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos acercarnos e informarnos a donde estén estos medios. 2, lo que nosotros vayamos sabiendo, pues irlo repartiendo. La socialización del derecho también parte de la conversación diaria. 3, seguir con la vigilancia del poder. 4, no olvidar las lecciones que tuvimos este sexenio. Ya si en algún momento decidimos un voto por el nuevo partido, porque pues bueno, ya era al que le tocaba, o el que seguía, o el único que no habíamos probado, pues ya nos queda hoy claro que la trayectoria importa, que el seguimiento de los perfiles importa, porque el presidente que hoy quiere desacatar un mandato de la Suprema Corte de Justicia, pues hace 20 años había desacatado también una suspensión de amparo, ¿no?, en cuanto al paraje de San Juan, que es lo que
dio origen al famoso desafuero del 2005. Importa seguir las trayectorias, importa seguir los perfiles, importa mantener equilibrio ciudadano-poder dando votos diferenciados. Importa seguir gobiernos o propuestas ciudadanas en donde se aglutinen varios puntos de vista para que realmente podamos estar nosotros representados y no donde exista una sola jerarquía que les baje a los demás la orden y nosotros nos perdamos en el debate y nuestros derechos se vayan difuminando. Entonces, celebro de verdad que el día de hoy tengamos una corte no activa, porque a la corte no le corresponde ser activista, pero sí que cumple con los tiempos, que cumple con los principios de justicia expedita, que cumple con las formalidades de ley y que está pendiente de los temas en cuanto a la relevancia nacional en la vida de los gobernados, para ir parando un poquito tanta destrucción institucional. Hoy día, Loreta Ortiz tiene un proyecto que tiene que ver con una suspensión que solicitó el INAI para poder seguir operando con 4 comisionados ante este manejo caprichoso de las instituciones que están teniendo el grupo parlamentario de senadores del partido en el poder. Entonces, como ciudadanos nosotros, que si podemos estar ahí presionando, ¿no? Tanto al Senado para que nombre a los comisionados como a la ministra Loreta Ortiz para que no retrase ese proyecto, en este nuevo aire que hay en la Corte de darle efectivamente los tiempos legales a los asuntos y la relevancia que tienen, yo creo que también podremos rescatar al INAI antes de que definitivamente perdamos a esa institución también. No, totalmente. Hay muchas cosas en juego, como dices. Y, sabes, me llama la atención esto que comentaste sobre la distribución del poder político, ¿no? Los escaños y demás. María Amparo Casar tiene un texto que me pareció particularmente bueno, donde muestra que, o por lo menos ella contabiliza 182 violaciones legales por parte del Ejecutivo Federal en colusión con algún otro poder o solo entre 2018, el 1 de diciembre de 2018 y finales del 2022, ¿no? Pero justo el momento en donde baja la capacidad del Ejecutivo Federal para violar la ley es cuando pierde la composición que mantenía antes de 2021, ¿no? Es decir, las elecciones de 2021, las intermedias, sí parecen funcionar como un contrapeso bastante claro frente a pues, lo que podríamos llamar, no sé si los caprichos o el desdén del Ejecutivo Federal por la ley, que nos dice algo que tú también nos dijiste, y es, no se trata solamente de la voluntad política, ¿no? Todos los presidentes intentan pasar por encima de la ley o ejecutar al máximo su poder, estirarlo al máximo, Sí, claro. pero hay condiciones que van regulando justamente eso, ¿no, Carla? Mira, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, nos diste un panorama buenísimo sobre lo que está pasando en México con el respeto a la ley. Sin duda, creo que la ciudadanía juega un rol fundamental en todo esto, ¿no? Desde estar enterados de la ley, estar enterados de lo que nos corresponde, de las obligaciones que tenemos, pero también de las condiciones que podemos exigir, ¿no? Frente a otros y frente al poder. Y seguramente los siguientes años van a delinear mucho de lo que va a suceder en el país y cómo la ley va a jugar un rol importantísimo en el sistema político mexicano. No, al contrario, yo les agradezco mucho el espacio. Esta invitación para mí ha sido de verdad un motivo de honra. Y a propósito del texto precisamente de María Amparo Casar, me permito una última nota. Como bien lo mencionas, hubo cambios a partir de que cambió la composición del Congreso, pero también porque en esos cambios vino el mandato ciudadano. Nosotros frenamos con nuestra acción ciudadana una reforma constitucional de la que no hubiéramos podido recuperar a nuestro INE y nuestro sistema electoral como lo tenemos. Entonces, si queremos participar y queremos mantener el contrapeso, sí tenemos que observar voto diferenciado de diferentes composiciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial y tenemos que seguir involucrándonos en el quehacer legislativo y político. Porque si algo también tenemos que aprender los ciudadanos de este periodo es que nunca más delegar la soberanía a través del voto no es delegar mi responsabilidad de vigilancia
y de participación en el debate político. Entonces, muchas gracias de verdad por este espacio. Celebro que ustedes estén llevando a cabo estas conversaciones que nos permiten a los ciudadanos también acercarnos. Y un saludo a todo el equipo de Signos Vitales. Muchas gracias por sus informes. Necesitamos esa información hoy más que nunca ante la opacidad de este gobierno. Así que gracias por proporcionarnos las herramientas y que este proyecto siga creciendo, porque es de un mayor beneficio para todos. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación. No, al contrario, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles que estén pendientes del siguiente episodio de Salam de Emergencia, donde vamos a medir los signos vitales más importantes de México. Hasta la próxima. Hasta la próxima.